Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros usuarios de Compensar. En este momento estamos dando inicio a nuestro Facebook Live de Revista Compensar referente al síndrome de la cabaña, algo que por este momento está muy de moda debido al confinamiento que se ha venido presentando en los últimos meses a raíz de la pandemia del coronavirus que hemos todos visto a nivel mundial. Por esto tenemos hoy una invitada muy especial. Ella es Carolina Guzmán, ella es psicóloga. Les voy a contar un poco de la trayectoria de Carolina. Ella es psicóloga humanista, es especializada en comunicación y sexualidad humana. También ha sido especialista en diseño de estilo de vida saludables y calidad de vida y bienestar. Tiene más de 12 años de trayectoria y de experiencia con el enfoque, humanista que la caracteriza. Y también trabaja la psicología positiva y la terapia sistemática. Recientemente también nuestra invitada ha publicado 2 libros relacionados con una novela psicológica que se llama Tienes 1110 días antes de morir, ¿verdad? Y una colección de poesía que se llama Alambre y cielo muerto. Actualmente, Carolina, nuestra invitada, es editora de la revista Pascana, es también consultora y atiende vía internet, mejor dicho. Se nos aumentó el trabajo, Carolina, ¿verdad? Claro que sí, Gina. Buenos días familia Compensar. Esperando que estén muy bien, atentos a todo lo que vamos a informarles, a decirles hoy. Y bueno, aquí estamos para acompañarles. Bueno, Carolina, pues entrando en materia, todos sabemos que con la situación actual de pandemia, de confinamiento, pues los hábitos y las actividades cotidianas de todas las familias, de todas las personas, ha cambiado un montón. Esto pues de una u otra manera hace que la vida de cada uno se vea alterada de alguna manera y pues nos hemos tenido que enfrentar a una nueva realidad, definitivamente. Esto ha generado en muchas personas un temor a muchas cosas, pero principalmente un temor al contagio. Y también esto pueda que en muchas ocasiones haya generado en las personas un temor seguramente a salir de sus casas o de sus lugares por evitar ese contagio. Entonces, particularmente te quiero preguntar, Carolina, si esto se puede relacionar con el síndrome de la cabaña, pero primero que todo, ¿qué es el síndrome de la cabaña del cual hemos oído hablar recientemente? Claro que sí, Gina. Bueno, pues vamos a comenzar por aclarar ciertos términos. El síndrome de la cabaña no es reconocido como un trastorno psicológico. Es decir, la Asociación Psiquiátrica Americana no reconoce como el daño, ¿no?, psicológico o neurológico que pueda provocar el encierro en términos de llamarlo síndrome de la cabaña. Para la asociación, en realidad reconocemos todo lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad, que ese es otro tema, que tiene que ver con fobias, ¿no?, con miedos paralizantes, con trastornos de pánico. Pero entendamos que el síndrome de la cabaña comienza a ser un término usado sobre todo en países donde hay temporadas de invierno y hay poca luz, con lo cual las personas entonces asimismo se confinaban en ese momento. Hoy ya se extiende y se está empezando a estudiar con más precisión este tema, pero en ese momento, ¿no?, antes de esta situación pandemia mundial, am, lo que sucedía es que estas personas se internaban dentro de sus casas y en sus casas pues ya tenían sus alimentos, sus cobijas, de tal manera que no tuviesen que salir al exterior a buscar abastecimiento. Tenían ese modelo de vida, pero ¿qué ha pasado con nosotros que estamos sintiendo, ¿no?, en estos países que no tenemos estaciones, que no estábamos acostumbrados a estar tan encerrados? Está sucediendo que el síndrome de la cabaña está presentando síntomas de ansiedad, Mm. síntomas de temor, miedos paralizantes que están empezando a aparecer en las personas. En algunas personas por comodidad se están acostumbrando a vivir encerrados, casi que les está costando salir a tomar sol, les parece que está mejor en casa, mejor trabajar desde casa, la comodidad del no estar, por ejemplo, las mujeres en zapato alto.
Entonces, por una parte, hay personas que están sintiendo comodidad con el síndrome de la cabaña. Sin embargo, en esta situación actual, ¿qué obliga este síndrome o esta situación? Está obligando a que las personas perdamos la capacidad de crear vínculos sociales. Y dentro de la convivencia del mismo hogar está sucediendo, ¿no? Ya en términos un poquito sí de preocupación, es que las personas hasta se están confinando dentro de sus propias habitaciones, están no queriendo salir a compartir espacios sociales dentro del hogar. Y no solamente por miedo al contagio, sino que también por un miedo a socializar, por un miedo a encontrarse con otros afectos, por un miedo que también está generando situaciones de hipocondría. Entonces, ¿por qué estamos preocupándonos por este tema? Porque este tema no es sencillo de manejar. De hecho, en las familias que hemos estado trabajando terapéuticamente, nos empiezan a comunicar que esta persona, por ejemplo, prefiere solamente tomar una sola comida en el día y quedarse en su habitación encerrado, aprovechando también el refugio de las pantallas. Es decir, se está buscando también de una manera comunicar con el exterior a través de las pantallas sin ningún contacto físico. Y eso parece una película de ciencia ficción de hace unos 15 años tal vez, con protagonista Bruce Willis, donde las personas mismas se confinan tanto, crean una especie de robots que salen a las calles, ¿no? Ocupando, eh, digamos, sus lugares y se trasladan a través de la mente. Entonces también está empezando toda esta situación ficcionaria que está generando en las personas unos pensamientos un poco, permítanme la palabra, delirantes. Se empiezan a crear también delirios en ese sentido. Por eso está siendo preocupante el tema y se está empezando a estudiar como con más, como decía, precisión. Bueno, ahí te quiero hacer una pregunta y bueno, te cuento que ya tenemos muchos usuarios conectados a nuestro Facebook Live que ya empiezan a hacer preguntas y queremos de una vez poderlas Claro que abordar. sí. Una de ellas es, ¿por qué la asociación no reconoce el síndrome? Porque no se habían hecho estudios en realmente profundos, es decir, en los pocos pueblos o pocas comunidades que se presentaba se le quiso llamar de esa manera, pero no es que fuese, ¿cómo se dice? Am, que evitara que las personas socializaran. Se le llamaba síndrome simplemente por decir un nombre, nada más. Pero no se presentaban estos efectos o síntomas más bien que si estamos viendo, como el miedo a salir. Lo que se presentaba era como un resguardo de la persona o las personas mientras pasaba el invierno, mientras pasa, hay poca luz, no hay manera de salir realmente de estos lugares, quizás nieve, quizás también. Entonces esto hacía que las personas no salieran y alguien le dijo, bueno, pues llamémosle síndrome de la cabaña a razón de utilizar la palabra síndrome, que significa es que algo está sucediendo y puede tener multiorígenes, ¿no? Cuando decimos que algo es multifactorial, que no sabemos realmente de dónde empezó y dónde termina, hablamos de síndrome, ¿sí? No hablamos, por ejemplo, de enfermedad, que la enfermedad tiene un comienzo, un desarrollo y una resolución. Mm. Prácticamente cuando hablamos de los medicamentos, estamos hablando de medicamentos estrictamente de tratamientos, hablamos de enfermedades. Pero cuando hablamos de síndromes, lo que hablamos es de terapia. Entonces pueden ser muchos los factores que hicieron que esta persona empezara a generar otro tipo de comportamiento que no es un comportamiento muy normalizado entre nosotros. A eso se refiere con la palabra síndrome. Ok, en ese orden de ideas, Carolina, ¿cómo puede una persona determinar que está padeciendo, por decirlo de alguna manera, el La síndrome? O cuenta. sea, ¿en qué momento puede identificar que simplemente quiere ser precavida y quedarse en su casa? ¿O en qué momento puede decir, oh, por Dios, yo ya estoy con unos síntomas diferentes? ¿Cómo podría una persona identificar que ya puede estar dentro de, digamos, la Mm, sintomatología y pensar que es un síndrome de la cabaña? claro. Hay que registrar unas circunstancias muy específicas. Por ejemplo, si yo empiezo a tener ideas en mi cabeza como de temor a salir de la puerta del apartamento o salir de la puerta de la casa, como que me voy a acercar a la puerta y me falta el aire un poco y como, ay, no, yo como que mejor, y me sudan las manos, ay, mejor como que, ay, se me olvidó algo, ¿no? Y empiezo como a retrasar digamos, la aproximación a la puerta de salida y entrada de la casa. Esa es una pequeña autoobservación que tienes que empezar a preguntarte, oye, ¿a mí qué me está pasando? Si esto no me sucedía antes.
¿Será que, no, es porque se me olvidó el tapabocas? Ah, bueno, es el tapabocas, entonces está siendo es precavido, perfecto. Pero si no es ese asunto, o sea, es una pequeñez lo que estoy diciendo, Ujú. ya empieza a sentir esta persona un poquito el camino, la sintomatología del síndrome de la cabaña. ¿Mm? Es pequeñito, te digo, esto es pequeñito. Pero si vamos a extendernos más, no me di cuenta de esto, voy a empezar a generar episodios de taquicardia durante el día. Escucho de pronto noticias, ¿no? O veo noticias y nos dicen, no, la cifra de muertos es tanta, la cifra de asintomáticos Claro. es tanta, y empiezo como a generar sudoración, taquicardia, espasmos pulmonares, ¿no? Que se me cierran los pulmoncitos y, ay, tengo que tomar aire. Esto ya es un camino hacia empezar a conectarme con un síndrome de la cabaña, porque estoy dándole a mi cuerpo una especie de generación de pánico por causas, es verdad, por causas que decimos estamos cuidando nuestra salud, pero también tenemos que entender que somos una sociedad, un grupo social que nos acompañamos todos. Entonces, en algún sentido, hay que respetar nuestra vida, hay que cuidar nuestra vida, pero no sentir miedo por ella. ¿No? Porque nuestra vida, y voy a decir entonces otra parte, en la cual la persona también puede darse cuenta que está exagerando, es que presenta situaciones de hipocondría, cualquier cosa, no voy a tomar un vasito con agua, ay, no me da miedo, esto me voy a morir, voy a empezar a tener esas ideas de que me voy a morir, o entra un domicilio a la casa y la persona empieza a decir, no, esto hay que descontaminarlo y lo descontamina 5, 7, 8 veces, cuando empieza también a tener como mucha repetición de comportamientos, le diríamos como un comportamiento obsesivo compulsivo, ¿no? De la limpieza, también estamos hablando de personas que están llegando a esa aproximación, porque incluso dentro de la misma convivencia en la casa, entre hermanos, entre padres, hijos, abuelos, si la persona empieza a tener esta sensación de que tengo que hiperlimpiar todo, porque me voy a morir si me entra un bichito por alguna parte, ahí también estamos hablando de una persona que está cerca del síndrome. ¿Qué hay que hacer con estas personas? Esa No es nos la riamos gran de pregunta. ellas, claro, no nos riamos, tampoco las gritemos, las regañemos, empecemos a comprender que es parte de su mecanismo de autoprotección y mecanismo de defensa. Entonces tenemos que tratarlas con amor, decirles que esto está pasando, los médicos están haciendo lo mayor posible para cuidarnos, nosotros mismos tenemos que mantener una inmunidad casi que de coraza y eso se hace con pensamientos optimistas, con una creencia, una fe en el Dios que tú quieras, pero también empezar a cultivar la parte espiritual. Entonces, tener mucho amor y comprensión por las personas que están presentando este tipo de miedos, este tipo de, voy a decirlo así, de pánico, producto también de la exagerada exposición a las noticias. A la Porque información. también, claro, también hay personas que están, digamos, muy ellas hechas para entender las noticias y hay otras personas que lo que hacen es consumir la información, pero no la digieren. Entonces se entra a la cabeza y se quedan ahí en imágenes, 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 y estas imágenes en los pensamientos empiezan a generar esos estados de pánico. Ok, no, pues súper claro. Aquí hay una nueva pregunta que tenemos de una usuaria y es, mi esposo está acostumbrado a estar en el carro todo el día. Ahora que está en casa se volvió gruñón, el ruido de los vecinos lo hace enojar y cuando tiene que salir se pone muy ansioso. ¿Cómo identificar cuando hay que pedir ayuda? Ahí yo de pronto, digamos, para no repetir un poco lo que ya nos explicaste, diría es también cómo identificar que estas personas que por su cotidianidad, por sus tareas, ya sea laborales o académicas, mantenían todo el tiempo por fuera de la casa y ahora tener que verse pues en un aislamiento obligatorio, podría uno ahí confundir que de pronto tienen una ansiedad por su hábito, pues como por el estilo de vida que tenían antes o realmente podríamos pensar que podrían estar sufriendo del síndrome. Bueno, las personas cuando tenemos una pérdida del control sobre las cosas habituales, ¿no? Que vamos a construir una relación de control con algo, sea con el uso del tiempo o con el desplazamiento, y esto se nos quita, se nos extrae, se nos desaparece de un momento a otro,
lo primero que las personas hacemos es generar episodios de resistencia, y esa resistencia pues tiene dos participaciones. Una es ansiosa, miedo a perder lo que ya perdí, de hecho que ya lo perdió, ¿sí? Y miedo a recibir lo nuevo por recibir, porque todavía no sé qué va a pasar. Entonces aquí lo que está sucediendo con esta persona, con esta irritabilidad, con esta sensación de ahogamiento, ¿m? Porque es lo que está reportando la usuaria, que él antes y estaba todo el día en su automóvil fuera y ahora tiene que estar dentro de la casa, está muy irritable, y al salir de la casa se pone como muy miedoso. En este caso no estamos hablando del síndrome de la cabaña, ¿no? En este caso estamos hablando de una persona que no tiene las herramientas de adaptación a este cambio disruptivo. Traduzco, a este cambio de la noche a la mañana, fue un parpadeo. Nos fuimos a dormir, ay, el fin de semana, las vacaciones de Semana Santa, y al siguiente día, saben chicos, hay un problema en el mundo que no les queríamos contar, pero ya se nos salió de las manos y nos cayó a todos como, pero perdón, sí, a partir de tal día usted no sale a la calle. Pero, Sí. pero yo ni compré, ni me abastecí, ni hay invierno, ni siquiera están inundadas las calles. Muchas personas generaron una resistencia a ello, miedo a lo que ya se perdió. Y además, ¿y qué va a pasar? Y preguntando por todas partes y nadie nos responde aún. Pero hemos logrado no establecer de pronto unos mecanismos sociales de adaptación con las publicidades, con los consejos de los amigos, con los consejos de las familias, entendiendo que hay que cuidar a nuestros niños, a nuestros abuelos y ahora a nosotros, ¿no? Estábamos tan contentos que nos dijeron, no, ustedes no importa, tranquilos, y ahora entendemos que todos Todos. estamos dentro de ello. Entonces no está padeciendo el síndrome de la cabaña, pero sí es necesario que tenga una guía terapéutica para que le pueda contar a esta persona cómo puede generar herramientas adaptativas. Perfecto. Hay algo importante y es que en muchas familias pues hay niños y es importante saber si ellos también pueden llegar a tener este síndrome de la cabaña o si no es así también cómo, o bueno, si es así mejor, cómo Mm. los podemos ayudar, ¿no? Porque entendemos que los niños tienen por naturaleza un mundo diferente donde no hay esta cantidad de complejidades y ahora les ha tocado de alguna manera absorber un poco de toda esta situación, cómo poder trabajar el tema con ellos. Y si sí, también pueden Sí, sufrir el síndrome, ¿no? de hecho, con ellos, con los niños, perdón, las niñas, em, en algún sentido les estamos prestando mucha atención los terapeutas porque ellos están empezando a presentar, por ejemplo, situaciones de depresión y con una mezcla de ansiedad también por la pérdida con el contacto de su realidad, la que habían construido en términos escolares. Estamos hablando de edades desde los 3 añitos, porque hay chiquitos que pues los papis trabajan todo el día y trabajaban fuera de su casa, Sí. estaban escolarizados de los 3 años hasta un poco más grandecitos, 18 años. Entonces, con ellos se está presentando, sobre todo las edades entre los 9 a los 18 años, se está empezando a presentar el síndrome de la cabaña. Hay algunos que están teniendo el miedo al futuro. Por ejemplo, también hay que prestarle atención a ellos en qué sentido, en que aquí se está generando algo que se llama la desesperanza, la pérdida de confianza en el futuro, la pérdida de confianza en la palabra, en el tranquilos que todo va a estar bien. Están en una posición muy, no es de rebeldía, es una posición de aguante, como, pero ¿por qué me pasó esto a mí, mamá, papá? Y se están generando muchas protestas dentro de la misma casa. ¿Yo qué les estoy diciendo a los padres? Les estoy diciendo, una herramienta natural, solidaria, se llama el juego, jugar, Sí. ¿sí? Que si la casa se tiene que convertir en un salón de juego, que se convierta en un salón de juego, que no es necesario estar, digamos, está bien, hay que limpiar la casa, hay que organizarla, hay que bañarse todos, pero no ya con la disciplina o desespero, voy a decirlo así, discúlpenme, como se hacía antes. Hay que generar espacios de juego. Los espacios de juego que hacen generar confianza en las personas. Juguemos, no sé, al ajedrez, juguemos al triqui, juguemos a la lleva, juguemos a esas cosas, a la pirinola, qué sé yo. Generemos espacios de juego entre padres e hijos para que estas personas
no empiecen a generar estas situaciones de depresión, situaciones de hipocondría, situaciones de aislamiento dentro del propio hogar. Esa es la recomendación base. La segunda recomendación es que también hay que entender que el estrés ahora es un estrés no laboral, pero sí es un estrés emocional. Y el estrés emocional es silencioso. Es decir, que el estrés laboral nos repercute en dolor de cabeza inmediato, ¿no? Dolor aquí en la parte del Ello. cuello, ¿no? Pero el estrés emocional no se presenta mucho en esta zona. Se presenta sobre todo en debilidad muscular, se presenta, por ejemplo, que comí un alimento y no sé, y se me infló el estómago, empieza a haber dolor en las rodillas y las personas dicen, ay, no, es que ese es el sedentarismo, es que estoy cansada. Y claro, no. Hay que entender que el estrés emocional, ese es el segundo punto, hay que empezar a cuidarse de sentir miedo, porque también es una expresión de no tener herramientas para que en mi casa estemos felices, habíamos siempre planeado estar felices, ahora todo nos cayó encima, entonces es lo que les recomiendo yo un poco a los padres, es prestarles atención a ello. Pero sí, los chicos están muy sensibles, que se les pueda presentar esto que se llama el síndrome de la cabaña. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Gloria Amparo Díaz y dice, yo entro en pánico es cuando me voy a dormir y me da hasta taquicardia. Esto también se podría pensar que puede ser el síndrome, es decir, que no se presenta como tú nos lo has explicado y es cuando ese temor de salir, sino que también cuando me voy a dormir, no sé, de repente empiezo a tener una sintomatología diferente a lo normal. También se podría atribuir al síndrome de la cabaña. Mm, Vamos a entender que el síndrome de la cabaña sí tiene muchísimo de ansiedad, ¿verdad? De Ujú. miedo, pero en este caso diríamos que más bien esta persona lo que está empezando a padecer es un trastorno de ansiedad, ¿sí? Dentro de lo que tenemos como diagnóstico psiquiátrico y psicológico, podemos decir que está empezando a presentar eh, un desorden en el momento del descanso. Entonces no puede irse a dormir tranquila la persona. Y el descanso, cuando se interrumpe, cuando no es continuo, cuando no es saludable, es uno de los primeros síntomas que revisamos para detectar si está presentando ansiedad, de esta ansiedad que no es de bienestar, ¿no? Porque vamos a decir que sí, los seres humanos tenemos cierta ansiedad, a veces nos preocupa algo cuando vamos a competir o vamos por un premio o una entrevista. Claro. Nos da un poquito así como de, ay, no, ¿y qué va a pasar? Esa ansiedad es bonita, porque no es una ansiedad que nos esté generando esta situación de encierro o la situación, como decía un ratito, de ahogamiento. ¿No? Pero si yo me voy a ir a dormir y tengo pensamientos que no me dejan descansar, rumiación se le llama, y que me da miedo irme a dormir y es más, me pongo en una situación de, "Ay, ¿será que me voy a despertar?", de pánico, esta persona está presentando síntomas de ansiedad, de esta ansiedad que no es buena. ¿No? Pero vuelvo a repetir, es verdad que en el síndrome de la cabaña estamos diciendo que también presenta ansiedad, ¿m? Pero no todo es. Recordemos, el síndrome de la cabaña son personas que les da miedo salir de la puerta de su casa. Ujú. No se atreven a acercarse a ese marco y si se acercan empiezan a generar sudoración, taquicardia. De hecho, ya ni siquiera se asoman a las ventanas. Y la idea de imaginar que van a tener vacaciones y que se va a levantar la cuarentena empieza a generarles angustia. Eso es el síndrome de la cabaña. En base, ese es el síndrome. ¿No? No es la ansiedad que me dio por un pensamiento, no, eso hace parte, pero lo que consideramos es que estas personas no quieren salir de sus casas, no quieren, Ujú. por comodidad o Perfecto. por miedo. Claro, claro. ¿Cómo saber, Carolina, si ya de pronto identifico que tengo esa sintomatología, cómo saber en qué momento lo debo simplemente trabajar internamente con mi Bueno, familia o en qué momento ya definitivamente debo acudir a ayuda externa, un especialista, un psicólogo? ¿Cómo puedo identificar eso y a quién debería acudir? claro que sí, te respondo, Gina. Em, Aun cuando estemos empezando, ¿no? No necesariamente un terapeuta nos va a ayudar. En esto la familia, el grupo, van a ser los más ayudadores. ¿Y cómo nos van a ayudar?
llevándonos de la manito, sacándonos de la puerta, haciendo que caminemos un poquito fuera de la puerta, que estemos tranquilos, que nos den esa solidaridad de que todo va a estar bien, que nos cuenten historias mientras estamos bajando las escaleras, supongamos que vivimos en un edificio y que vamos saliendo del edificio, ¿no? Y nos van a decir, ay, mira, aquí enfrente tienes una tienda de dulces, ay, pintaron la puerta, que nos empiece a llevar como en esa película maravillosa La vida es bella, y digo maravillosa por la idea, ¿no? de estos directores que nos muestran que a partir de la imaginación a veces podemos llevar una situación muy difícil, muy caótica, fuera de control, a un lugar en algún sentido de esperanza, ¿sí? Pero podemos empezar a ayudar de esta manera. La otra manera en que podemos ayudar es acercándonos desde el afecto, desde el contacto físico, acercándonos y diciéndole a esta persona con abrazos, estamos juntos, estamos saludables, démosle gracias a la vida que estamos en este techo, empezar a llenarla, ¿no? También de circunstancias de agradecimiento. Soy partidaria mucho de ser agradecido, no por un hecho de la tendencia, sino porque esta palabra que los humanos hemos declarado, ¿no? Como el gracias, la hemos declarado como una bienvenida, como un nacimiento, como algo bueno está por pasar o por suceder. La palabra agradecimiento, el estar en sensación de agradecimiento también que sucede en nuestro cuerpo, genera endorfinas, las sustancias del placer, las sustancias que nos hacen sentirnos un poco más tranquilos, genera serotonina, genera dopamina, significa que empezamos a tener como un blindaje en nuestro cuerpo y diciendo, pues sí, ya está, ya está. Pero son esas sustancias neurotransmisores que empiezan a suceder cuando yo entro en esa sensación de agradecimiento y juego al agradecimiento. Entonces también por eso digo las familias, los grupos, las parejas incluso, se van a acercar a esta persona que la sentimos, la vemos un poco diferente, distraída, miedosa, acerquémonos. Yo digo, hablemos de promoción en salud, hablemos de prevención también, pero no Sí. ya cuando veamos los síntomas, ahí sí vamos a hacer algo, ¿no? Si estamos hablando de estos temas es para generar promoción en salud y prevención también. O sea, ¿Cómo se podría? Perdóname, Carolina. dale, Gina, gracias. Estaba pensando en todo lo que nos cuentas tan interesante que es valioso porque digamos que la misma medicina, por decirlo de alguna manera, está en la casa, pero ¿cómo hacerlo con las personas que están viviendo solas? Por lo que sea, digamos, tenemos muchos millennials que ya se han independizado o tenemos muchos adultos mayores que también están viviendo solitos. ¿Cómo podrían ellos trabajar el tema cuando no tienen a nadie en su mismo lugar de vivienda? Oh, no, Gina, sí lo tienen, sí lo tienen. Es decir, que yo habite un apartamento solita en mi persona, no significa que yo estoy sola, Ujú. porque están los teléfonos, ¿no? Están las pantallas, Sí, está oye, hace 2 días que Carolina no me llama, la voy a llamar, ¿no? O sea, como que entendamos que hay personas, es verdad, que sin importar esta situación actual, se han recluido en sus casas y no hablan con nadie. Los decimos a esas personas que son personas asociales, es decir, no les gusta socializar. Esas personas que no les gusta socializar ya dentro de su personalidad tienen mecanismos de protección, es decir, sí van a salir a comprar el pan cuando se les acabe. Pero cuando tú refieres a personas milenias que se están empezando a de pronto a generar estas situaciones de extremo miedo, de pánico, ¿m? Inmediatamente, si algún amigo, algún familiar siente que está distanciándose mucho, le voy a pedir a ese familiar, a ese amigo, que se acerque inmediatamente a esa casa, a ese apartamento, a esa vivienda donde sabe que está habitando una persona en soledad. ¿M? Porque ujú, incluso cuando te refieres a eso, estas personas en soledad no tienen ni siquiera mascotas, que exactamente. además, vuelvo a decir, las mascotas, los perritos, los gatitos, estos seres tan hermosos, están siendo más amorosos con nosotros también hoy día. Y hay que tener en cuenta que también para lo de los niños, en el tema del juego, una mascota, ese amigo o esa amiga mascota, ¿no? Les va a proveer también de ese cariño, de esa diversión, de ese coleccionar anécdotas desde el cariño, desde la ternura, desde el cuidado también, ¿no? Entonces también transmitir
que cuidarse no es solamente ponerse el tapabocas y lavarse las manos, cuidarse también es la mente. Sí. Porque si no cuidamos la mente, el tapaboca, lavarse las manos no va a ser suficiente. Cuidar la mente. Hay que ser optimistas. ¿En qué sentido? En que esto no va a quedarse para siempre. Estamos solamente haciendo lo mejor que podemos. Pero también tenemos que entender que tenemos de uno a uno hacer nuestro propio esfuerzo para que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones no se debiliten y entremos todos en el síndrome de la cabaña. Esto me recuerda el ensayo de la ceguera de Saramago, fue así, ¿no? Uno empezó y cayeron todos hasta que alguien dijo, hey, no, ¿qué está pasando acá? No podemos permitirnos que todos entremos en el síndrome de la cabaña tampoco. Ok, entendiendo que, bueno, ya vamos a entrar a una recta final, seguramente tenemos muchísimas preguntas y estamos muy contentos de saber que tantas personas están conectados. Lastimosamente no nos va a alcanzar el tiempo para responder todas las preguntas, pero sí hay temas como, por ejemplo, Camilo Torres nos pregunta cómo mantener ideas positivas y pensamientos positivos y todo este tema que tú nos has contado un poco en todo este escenario de pandemia y de incertidumbre. Entonces yo te diría que nos regales como unos tips, así como decimos para los niños, pues estimularles el juego, reúnanse en un juego de mesa o jueguen con plastilina o lo que sea, como alrededor del juego, tratar de entretenerlos. ¿Cómo serían esos tips con respecto a los adultos? ¿Qué tips podemos de pronto sugerir, Carolina? Se me ocurre de repente pensar en no ver tantos noticieros o qué cosas nos podrías dar como recomendaciones. La recomendación más generosa, económica y barata de toda la historia, la lectura. La lectura nos refresca el uso de la imaginación positiva, porque a diferencia de estar viendo las series de ciertos programas, ¿no? Que compramos con tarjetas, las series nos muestran inmediatamente una escenografía, una estética y atraviesa nuestro ojito, inmediatamente se va para atrás. ¿Qué hace la lectura? La lectura, ¿no? Nos genera un espacio de creatividad y yo tengo que crear el escenario, tengo que crear la cara del personaje que estoy leyendo, tengo que crear el barco, si estoy leyendo una novela de aventuras, tengo que crear todo absolutamente. De hecho, hasta tengo que crear mi espacio de comodidad para sentarme, si es cerca de una ventana en el día, mi cafecito, mi chocolate. Genero todo un espacio de ternura también y de ambientación. Entonces, ¿cómo hago con cultivar pensamientos positivos? La lectura, porque hace que mi imaginación se despierte y a mi cuerpo le crea una sensación de haber estado en ese lugar. No se trata de que los pensamientos positivos sea el mantra que yo pego en mi pared diciendo, oh, todo el día va a estar bien y ya. Yo no estoy a favor mucho de repetir ese mantra, oh, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo. Y digo, y no sabes por qué no te va a funcionar porque no estás haciendo uso de tus dos hemisferios, estás simplemente repitiendo como un lorito. Entonces la lectura lo que hace es que tus dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, se reconectan y sobre todo el derecho, que es el de las sensaciones, de la imaginería, la creatividad. El hemisferio derecho no conoce de ayer, hoy o mañana. El izquierdo sí, el izquierdo es muy temporal, el derecho es atemporal. Eso por una parte. Por otra parte, también el uso del arte. El arte, los colores, untarse las manos de témperas, ¿no? Un rato, jugar con las texturas, también estamos cocinando, ahora estamos volviéndonos chefs también en las casas. Jueguen con Sí. las texturas de los alimentos, macérenlos con las manos, ¿no? Que el cuchillo, no hágalo con las manos como lo hacen, lleven los niños también a que expriman cebollas. Ay, pero eso tan feo, eso huele feo. No, permítanse experimentar con las texturas. Eso lleva también a la sensación de optimismo en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, algo muy tradicional, la terapia de la risa. Empezar de un momento a otro. Bueno, Gina, aquí estamos. Bueno, ¿y qué estábamos hablando? Súper. Hacer la terapia de la risa. La terapia de la risa lo que hace es expandir esos pulmones, esa barriga divina, preciosa, y eso también te va a llevar a ti a tener pensamientos positivos instantáneos. ¿De acuerdo? Porque es que el Sí. pensamiento positivo de verdad, de corazón, no se trata de un post en Instagram de la vida es buena, like. No, chicos,
Eso está lindísimo, eso está buenísimo, entretiene, pero no seduce, no es saludable, no ayuda. ¿Qué pasa cuando estamos viendo todas estas pantallitas y like, 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 o no, no like? Tu imaginación no está funcionando y generas espacios de ansiedad. Yo, en vez de evitar las noticias, voy a intentar decir, trata de no ser tan consumista en el mundo de las fotitos y las redes. ¿Sí? Porque ese like, esa foto de, uy, el paisaje, uy, está en vacaciones, uy, como la semana pasada, no, pero nos están mintiendo, ya toda Europa está abierta, porque claro, se subieron un montón de fotos a Instagram con playas y gente en buques, y empezó pues personas a ser muy haters, ¿no? Entendamos este espacio. Entonces tratemos de no llevar todo eso al real, ¿no? Si vamos a decir evitemos qué tipo de noticias, evitemos es esto. Pero no aislarse del sistema informativo. ¿Por qué? Porque aislarse no nos soluciona las cosas. Para esta adaptación hay que empezar a aceptar, hay que empezar a entender lo que está sucediendo. No generar teorías de superstición o teorías conspirativas o teorías paranoicas. No, intentemos saber que tenemos un mundo pequeño dentro de nuestra casa, pero ese mundo pequeño hace parte de otros mundos pequeños y que estamos buscando vivir y tener anécdotas hermosas. Entonces creo que eso es parte de lo que puede manejar los pensamientos positivos. Perfecto, Carolina. ¿Cómo saber que ya superamos el síndrome de la cabaña? Hermosa pregunta. Lo superamos en el momento en que podamos sentir esa confianza de que estábamos acostumbrados a salir a nuestras calles, a nuestro corredor en el edificio, sin ningún síntoma de espasmos o taquicardias. Que ya volvimos a crear ese cerramiento de autoseguridad, autoconfianza. Ya nos pudimos adaptar. ¿M? Pero cuando también escucho esto de la nueva realidad, a mí me gustaría decir que no es ninguna nueva realidad, es que nos estamos adaptando a lo que viene, a lo que viene. Y hay que entender que los cambios son todos los días. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de que somos una especie con una mente inmensa, pero con unas características físicas débiles. Nos habíamos olvidado de eso, nos estábamos creyendo las supermujeres, los superhombres, y lo que nos recordaron es, cuida tu salud, se te está olvidando, estás muy superhombre, muy supermujer, y entonces no, yo no le llamo a eso nueva realidad. Luego nos dijeron que acuérdense que tiene que pensar en hábitos saludables. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo nos vamos a sentir estas personas que sí en verdad, y tengo algunos pacientes así, están viviendo esa situación del síndrome de la cabaña? Cuando sientas esa confianza adaptativa y que creas en la vida y que puedas planear y que puedas soñar a futuro. Bueno, tenemos tal vez la última pregunta de esta sesión y es de Andrea Melo. Bueno, ella también se desahoga un poco con la situación y dice, en mi familia pasa lo contrario. Los adultos mayores no le tienen miedo a la calle. Al contrario, quieren estar todo el día por fuera. Me siento como la mamá diciéndoles que se queden en casa y ellos responden que se enferman más adentro que afuera. Ahora escuchando todo esto, ¿será que ellos tienen razón? Eso nos pregunta Andrea. ¿Qué nos dices, Carolina? Andrea, y esa pregunta me la han hecho ya anteriormente. ¿Mm? Y es, hay que negociar que hay un punto de vista desde la sabiduría de los abuelos y hay un punto de vista de la sabiduría de la juventud. Ujú. Entonces hay que intentar negociar, ¿no? Esas explicaciones con respecto a, abuelo, no salgas hoy, mira, la temperatura está volátil, ¿sabes? Puedes de pronto, aunque te sientas muy saludable, puede que de pronto hoy no sea el día más saludable. Y lo seduces con una invitación de por qué es mejor quedarse en casa que salir, ¿de acuerdo? O sea, intentemos negociar las dos sabidurías. No es que yo tengo la razón o él tiene la razón. Ambos tienen la razón, si se puede decir eso. Pero intenten negociar. Y si él te seduce diciendo, bueno, está bien, nieta, acompáñame a la tienda. Entonces tú dices, bueno, pero te acompaño sí, siempre y cuando, ¿no? Jueguen también a esa parte de transaccionar el beneficio, ¿de Sí. acuerdo?
Entonces, bueno, listo, abuelo, salimos pero solamente una cuadra y entonces, pero de regreso vamos trotando a la casa, qué sé yo. Invéntate, te diría, un poco de maneras de transaccionar y negociar esas dos sabidurías, porque no sabemos realmente, entendamos que también es un misterio todo en este momento, un enigma, pero saquemos lo mejor de nosotros, la paciencia también, la comprensión, saquemos también, ¿no? Si tu abuelo, tu abuela bueno, quieren salir, todo. Bueno, pero si me cuentas una historia de cuando eras niño, ¿cómo era el mundo cuando eras Súper. niño? ¿Cómo era? Ah, y entonces, ay, bueno, sabes que no salgo, me quedo en la casa y te cuento. ¿Qué le encanta a los abuelos? Hablar y contarnos historias. Y si estamos Sí. también con una escucha activa, porque si le dices Mm. eso nada más y luego te vas al celular, ¿no? Y no, no, tampoco, ¿sí? Entonces vamos a jugar a negociar esas dos sabidurías, entrar en buenas transacciones y yo creo que de esa manera, entonces, si nos dicen las cosas bien, nosotros hacemos caso. Si nos imponen, ay, no, 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 no lo podemos hacer bien. Tenemos un chipcito ahí todo raro. Bueno, Carolina, pues ha sido súper interesante. Tenemos muchísimas personas conectadas, muchas preguntas, quedan muchas cosas, pero seguramente con todos los tips y todo el conocimiento que nos has transmitido, vamos a poder llevar un poco mejor, obviamente, todo este proceso de confinamiento. No sé si quieras de pronto dar unos tips finales o un mensaje final para todas estas personas que sienten que están siendo muy afectadas por toda la situación del confinamiento, de estar encerradas. De pronto, ¿qué mensaje a nivel general les puedas dar? Uno de los primeros mensajes que quiero aportar es que seamos creativos en términos de la economía, porque es una de las primeras preocupaciones y la base pues para nuestra vida, ¿no? Generar un sustento económico de manera responsable. Sí. Entonces, mi aporte es, empecemos a generar ideas creativas, sustentables en términos desde la economía. ¿Mm? Mm. No nos quedemos quejándonos con o el miedo a que me voy a quedar sin empleo porque ahora entonces van a cerrar la empresa, la fábrica, qué sé yo. No nos Sí. quedemos con ese miedo porque ese es otro tópico para que empieces a generar miedo, 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 miedo y el miedo pues genera irritabilidad o genera de pronto, ¿no? Encerramiento. Entonces yo diría que eso es una cosita importante que hay que empezar a generar creatividad en términos económicos, ¿ok? Y lo Ok. segundo es que seamos agradecidos con la vida que tenemos, seamos agradecidos con esta historia de este año, que vamos a tener que contársela a mucha gente, que Sí. mientras podemos masticar todo esto, entendamos lo que estamos viviendo, este protagonismo que nos está presentando la vida para que generemos cambios reales, transformaciones reales, que no sea solamente hoy sonreímos y mañana nos olvidamos, seamos coherentes con esta situación y qué cambio voy yo a darle al mundo también de una manera positiva para los próximos 10 años. Eso creo que esas dos maneras de pensar ya nos va a ocupar un rato. Así Por que supuesto que no hay sí. desocupe. Por supuesto que sí. Bueno, Carolina, pues muchísimas gracias. De verdad que ha sido una sesión súper interesante que ojalá haya sido de gran utilidad para todas estas personas conectadas y que de una u otra manera se están viendo afectadas con esta situación del confinamiento, que ojalá estos tips y todas estas ayudas puedan servir para que pues cuando sigan habiendo cambios o cuando finalmente podamos salir a la calle, en todos los entornos, pues también haya una conciencia y haya un cuidado, pero sobre todo disfrutando cada momento. Gracias por todos estos temas y es importante que todos tengamos presente que pues esto nos afecta desde los niños hasta los adultos mayores. Para todos tuvimos aquí recomendaciones. Obviamente nos hubiera gustado tener un espacio más amplio contigo, pero seguramente lo vamos a tener más adelante. Por Claro. ahora, pues agradecerte inmensamente ese gran conocimiento y sabiduría que nos has transmitido, que seguramente te lo vamos a agradecer nuevamente inmensamente. Y a todos ustedes les queremos dar las gracias por conectarse. Recuerden que pueden ingresar a nuestra página www.revistacompensar.com y allí pueden encontrar información diversa sobre este y muchos otros temas
que están muy articulados con lo que estamos viviendo hoy en día, pero también temáticas diversas y divertidas enfocados a toda la familia. Carolina, mil gracias por aceptar No, esta ustedes. invitación. Y bueno, pues hemos llegado al final. Todas las personas que quieran dejarnos sus mensajes, vamos a tener la oportunidad de responderlos. La doctora Carolina nos va a ayudar en ese caso, ¿verdad? Claro que sí, con todo mi corazón, con mucho gusto. Bueno, sí, y muchísimas gracias a todos por conectarse y esperamos que sigan pendientes de nuestra revista Compensar y del próximo Facebook Live, que también va a estar súper interesante. Gracias a todos nuestros seguidores. Chao, y a reírse mucho. Chao.